Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a continuar con este segmento de biografías de escritores famosos. De hecho, un segmento que a ustedes les ha gustado mucho, por eso vamos a tener muchísimas biografías. Nos está yendo muy bien en las estadísticas del canal y les agradezco muchísimo a todos los que me han dado su apoyo. Si no te has suscrito, si no me has regalado un like, hazlo en este momento, por favor, y comparte el link de este video en todas tus redes sociales, porque nos estamos acercando a los 30,000 suscriptores y me siento muy agradecida por el apoyo que ustedes le han estado dando, por comentarme, por proponerme otros escritores que podemos traer en el canal. Entonces, pues les agradezco mucho porque todas las personalidades que estamos teniendo en este momento es porque ustedes me han enviado correos, me han propuesto en los comentarios estas personas. Así que les agradezco muchísimo, pues siempre darme material para tener contenido nuevo e interesante y sobre todo contenido que a ustedes les guste. Hoy vamos a tener la vida de un grande de la literatura, la vida de Truman Capote. No sé si han tenido la oportunidad de leer algo de él, pero si no lo han hecho, les recomiendo su novela más importante, A Sangre Fría. Y vamos a hablar de la vida de este escritor, que fue una vida difícil, complicada, porque desafortunadamente él tuvo padres bastante irresponsables. Van ustedes a descubrir a lo largo de la biografía de que él siempre tuvo una carencia afectiva, ¿no? Siempre trató de llenar, desafortunadamente, con sus adicciones, las drogas, el alcohol, las sustancias prohibidas. Trató de llenar el vacío que él tenía porque sus padres de una u otra manera no lo quisieron o no le dieron el cariño y la protección que él necesitaba. De hecho, él fue criado gran parte de su vida por unas tías, por una abuela, hasta que después de haber estado mucho tiempo sin su mamá y su papá se volvió a casar y decidió llevárselo. Pero él viene de un hogar completamente roto y obviamente va a ser una de las razones por las cuales Truman Capote va a tener una vida tan autodestructiva, ¿no? Y él también el tema de la homosexualidad. No porque eso sea algo malo, es algo completamente natural, pero por desgracia para la época, para el entorno en el que él estaba, era algo que en ese momento era mal visto. Ahora hemos avanzado muchísimo y sabemos que eso simplemente es una opción, pero en el momento que vive Truman Capote fue mucho más complicado. A pesar de eso, y me parece un dato bien curioso, él solo tuvo 2 parejas a lo largo de toda su vida, y eso también dice mucho de la búsqueda de estabilidad emocional que de una u otra manera él perseguía. Sin embargo, como les digo, también sus problemas de adicciones. Él va a pertenecer prácticamente al jet set internacional, o sea, él va a ser un hombre sumamente famoso en New York. Ahí va a conocer, de hecho, a la misma Jacqueline Kennedy, va a conocer a presidentes. De hecho, entre sus confidentes van a estar personas muy importantes. Y de una u otra forma, esto que lo va a ayudar a alcanzar el éxito, también lo va a hacer perderlo cuando en una jugada sumamente peligrosa, él va a publicar una especie de librito antesala a la que él decía que iba a ser su obra maestra, donde contó un montón de secretos que le habían dicho mujeres importantes de la sociedad neoyorquina en ese momento, y él reveló secretos, infidelidades, relaciones durante el periodo menstrual, que cuando lo leí me dio un poco de risa, porque me parece que es algo, no lo veo tan terrible, pero en su momento, ¿no? Para su época fue un escándalo, ¿no? Y al final él, debido a las adicciones, a los problemas de alcoholismo muy fuertes, él va a desarrollar cáncer de hígado, cirrosis hepática, y pues va a terminar falleciendo, ¿no? Entonces es una vida bastante trágica, pero también hay que recordar que fue la vida de un gran escritor y de un hombre que inventó una nueva manera de hacer novelas, porque con su novela Sangre Fría, no sé si ustedes ya vieron la película, se llama Capote, se las recomiendo, que es precisamente sobre su vida. Entonces se ve cómo a él se le ocurre ir a investigar un asesinato que en verdad ocurrió y convierte este asesinato en novela, pero realmente era un hecho real, ¿no? Entonces él creó una nueva manera de hacer periodismo y también una nueva manera de hacer literatura, y de eso vamos a conversar hoy, de la vida del gran Truman Capote. Bueno, le agradezco muchísimo a la gente que dona todos los meses y que hace posible que este contenido siga llegando de manera completamente gratuita. Agradezco a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica. También, si ustedes simplemente quieren donar a este canal, pueden unirse de $2.49. Hay personas que donan más.
$14.99, hay quien dona $34.99. Y si quieres recibir clases conmigo completamente personalizadas, te puedes unir a mi programa de membresías. Hay diferentes niveles, desde $99.99 hasta $39.99. No necesariamente el nivel más caro es el que más te conviene. Eso depende del acompañamiento pedagógico que tú necesitas. Si necesitas apoyo, por ejemplo, en la elaboración de un ensayo, puede ser que te convenga el nivel de $99.99, que te da acceso a 5 horas conmigo. Pero si ya necesitas más ayuda, prepararte para un examen o necesitas sesiones semanales, 2-3 sesiones, puede ser que el nivel que te convenga es el de $249.99. Y si necesitas todavía más acompañamiento para salir victorioso en ese curso que está haciendo ahorita muy difícil, pero que sí puedes con ayuda terminarlo, te puede convenir la de $399.99. Eso lo decides tú. Te vas al botón unirme, seleccionas el nivel, haces el pago y luego me envías un correíto, por favor, para yo agendarte. Recuerda que puedes cancelar en cualquier momento y que el pago es completamente seguro a través de YouTube, que es la única plataforma en la cual yo admito pagos. Ese también dato importante. Bueno, y por PayPal. Ok, entonces, ¿qué tipo de apoyo antes de iniciar? Porque ustedes saben que este es un pequeño comercial, porque el canal tiene que ser autosostenible también con otros ingresos. Bueno, recuerden que pueden recibir ayuda en la elaboración de ensayos, análisis crítico de obras literarias, redacción de párrafos, edición de textos, creación de poemas o apoyo en la elaboración de tesis a nivel de licenciatura, maestría o doctorado, aplicación de normativa APA, séptima edición, normativa MLA, Vancouver o Harvard. Bueno, vamos a entrar. Obviamente a la hora de hacer un ensayo biográfico siempre le doy algunos lineamientos importantes, como todo ensayo. Lleva una introducción con los aspectos más importantes de la vida del escritor, un desarrollo donde ustedes van a dar datos importantes, quiénes fueron sus padres, dónde vivió, si se casó, si tuvo hijos, sus preferencias sexuales, porque son aspectos también que pueden definir la vida y la obra, luego la conclusión y la lista de referencias. Debe ser un título atractivo para que la gente quiera darle, iba a decir clic al video, pero para que lea tu ensayo, ¿no? Entonces, en este caso le puse Truman Capote entre la autodestrucción y la fama, porque realmente ese fue su vida. Y en cierta manera es una vida triste por ese lado, porque a pesar de ser famoso, a pesar de viajar, de ser amigo de Jacqueline Kennedy, de su hermana, del presidente Kennedy, o sea, estamos hablando de verdad de gente de la élite, de la socialité en los Estados Unidos, siempre vivió entre la autodestrucción y la fama, ¿no? Él de una u otra manera quería vivir anestesiado, eso es lo que yo creo, a través de la adicción a la droga, al alcohol. Entonces, pues toda su vida fue bastante autodestructiva. Y creo que esto fue por los orígenes. Ahora, claro, un origen difícil no necesariamente determina que tú seas un adulto con problemas. Hemos visto en este canal la vida de otras personalidades, el mismo Charles Dickens, que tuvo un padre bastante desatendido, el mismo Fyodor Dostoyevsky, que tuvo un padre abusivo, que lo golpeaba. Y a pesar de eso, hay muchas personas que logran salir adelante, pero obviamente no todos tenemos la misma personalidad, la misma fuerza. Hay personas que sufren un poco más de depresión que otras. Y obviamente ese tema de no haber tenido un hogar estable, donde sus padres le dieran cariño, amor, protección, fue algo que lo marcó. Dato muy importante, porque él se va a hacer famoso con un apellido que ni siquiera es realmente de su padre. Este apellido Capote se lo dio su padrastro. Entonces también esto nos da una idea de que él tuvo carencias importantes desde su niñez. Y eso también lo vamos a hablar un poquito en el en vivo. Entonces, en la introducción vamos a introducir a este personaje tan importante y vamos a ver cómo yo lo hago. Por si estás haciendo un ensayo biográfico, porque la idea también es que este recorrido a través de la vida de estos escritores te sirva por si tú estás en este proceso ahora de elaboración de tu propio ensayo biográfico sobre la vida de un escritor famoso. Truman Capote vivió una existencia trágica, cargado de excesos, drogas y alcohol. Tuvo padres ausentes. Su madre se suicidó, dato importante, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de la relación con su madre, y su padre estuvo en la cárcel por estafa en varias ocasiones. Fue criado por unas tías y una abuela, pero el vacío de no saberse amado por sus padres fue una herida que nunca pudo superar. Su homosexualidad siempre fue motivo de burla
y de igual forma sus rasgos femeninos y su voz aflautada, porque una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba investigando la vida de Truman Capote es que vi varios documentales, entrevistas, y era la manera tan particular en que él hablaba, de una manera como muy fina, muy suave, ¿no? Obviamente porque él era homosexual, ¿no? Pero esto a veces pues lo hacía objeto de burlas muy fuertes. Vivió rodeado de lujo, de fama también, ya que sus amigos pertenecían a la clase alta de Nueva York y además Capote era muy divertido. Hacía bromas chistosas, era el alma de la fiesta, pero obviamente, como ocurre normalmente, esa felicidad ocultaba una gran depresión y muchos problemas emocionales, ¿no? Sin embargo, sus problemas de adicciones y su alcoholismo al final lo terminaron llevando a la muerte. Él murió bastante joven y me parece triste nuevamente porque me recuerda la vida de Ernest Hemingway, que se quita la vida como con 60 años, ya había ganado el premio Nobel, cuando se dio cuenta que no podía seguir escribiendo. Y en cierta manera a Truman le pasó esto en los últimos años de su vida. Él no se quitó la vida, él se enfermó, pero en sus últimos años se le hacía muy difícil escribir porque obviamente ustedes saben que el alcohol y las sustancias ilícitas, porque no puedo decir el nombre, a veces se me olvida que hay cosas que no puedo decir en YouTube, las sustancias prohibidas pues nos pasan factura en el cuerpo y eso fue lo que a él le pasó, ¿no? Truman Capote escribió obras tan importantes como Desayuno en Tiffany, que recuerden que es una obra importantísima, se las recomiendo, también muy buena, pero me gustó muchísimo más A Sangre Fría. Además que son dos novelas muy diferentes. Y fue el creador de una nueva forma de hacer periodismo y literatura, una forma de escribir novelas basada en la cruda realidad de su época, ¿no? Porque normalmente él lo que hacía era que él investigaba casos reales y de ahí nacían sus novelas. Según señala Lago en 1999, Truman nació el 30 de septiembre de 1924, hijo de Millie May Falcon, Miss Alabama, su mamá era una mujer muy bonita, y el abogado Arch Person. Sin embargo, la infancia del pequeño niño estuvo llena de soledad y de abandono, ya que sus padres vivían en habitaciones de hotel, tenían un matrimonio muy inestable y apenas tenían tiempo para estar con el niño. Por las noches, y esto me pareció muy triste, ellos encerraban al niño en el cuarto para poder salir de parranda y lo dejaban enllavado para que el niño no pudiera salir. Y le decían a los vecinos que si el niño gritaba, no se preocupara, que él hacía esos espectáculos. Entonces, me dio tristeza cuando leí esto, porque imagínense unos padres que por irse de fiesta hayan dejado encerrado al niño. Y por eso es que yo siempre digo que hay personas que no deberían tener hijos, porque si tú no quieres tener un hijo y lo vas a tener encerrado en una casa, entonces ¿por qué lo tuviste, no? Esto también nos da una idea de esta infancia tan turbulenta que él tuvo. Y él mismo decía que este encierro le provocó profundos traumas y un gran miedo a la oscuridad. Imagínense, lo dejaban encerrado y aunque el niño gritara y llorara, no había nadie que velara por él. Finalmente, después de 7 años de infeliz matrimonio, sus padres se divorciaron. Ambos eran mutuamente infieles, así que la separación no sorprendió a nadie. Y Arch, el padre de Truman, se desentendió completamente del niño, nunca le volvió a dar ni a su mamá ni a Truman ni un peso. Y de hecho, cuando Truman Capote se hizo famoso, él trató de buscar a su hijo para pedirle dinero, ¿no? Para que ustedes vean que el tipo era, además de irresponsable, un oportunista. Y por otro lado, Lily May comenzó a tener una vida amorosa muy desenfrenada, comenzó a tener muchos amantes, lo llevaba a la casa de la abuela de Truman, también lo llevaba a la casa de las tías, entonces al final pues la sacan de la casa porque pues a la familia no le gustaba esa vida amorosa desordenada. Además, imagínense teniendo un niño pequeño, meter hombres a la casa, o sea, era un aspecto bastante peligroso. Entonces Truman pasó muchos años separado de su madre hasta que José María Capote, que era hijo de un coronel retirado del ejército español destacado en Cuba, decidió emigrar a los Estados Unidos y de hecho esto fue importante porque José había hecho una exitosa carrera en Wall Street y se enamoró perdidamente de la madre de Truman, le propuso matrimonio y cuando se dio cuenta que tenía un niño, le dijo que no había ningún problema, que él lo iba a adoptar. Y entonces es así como decide darle el apellido a Truman Capote y por eso se llamaba Capote. Y de hecho siempre tuvo una relación bastante cercana a su padrastro. Él dijo que su padrastro siempre lo había querido y le había dado el amor que no le había dado su padre ni su madre, ¿no? Lo cual me parece doblemente trágico, ¿no? Porque
ni el padre cuidaba de él, pero tampoco la madre. La madre tenía también serios problemas de alcoholismo y al final ella termina quitándose la vida. Entonces también nos da una idea de ese entorno tan difícil en el que él tuvo que crecer. No imagino lo que es para un hijo crecer así, ¿no? Sin hogar, un padre que no es responsable, una madre que anda de fiestas todo el tiempo, que lo deja encerrado, que se pierde y de pronto vuelve casada y entonces decide llevárselo. Entonces obviamente él venía de un hogar sumamente destruido, ¿no? Bueno, obviamente a su padre Person pues no le gustó para nada que le quisieran poner el apellido de otro hombre, protestó, pero al final, como él había ido a la cárcel por el delito de estafa, era un hombre sinvergüenza, oportunista, entonces al final él perdió la custodia del niño y lo termina adoptando su padrastro. De hecho, la relación con su padre biológico, él siempre dijo en entrevistas que había sido mala y que pues siempre lo buscaba cuando tenía necesidad de dinero, lo cual también refleja que su padre pues no le brindó protección ni cariño. La relación con su mamá también fue mala porque además de que ella era irresponsable, de que tenía una vida muy desordenada, nunca aceptó la homosexualidad de Truman. Y desde que era muy joven, Truman dijo y sabía que él era homosexual. Pero su madre eso no lo aceptaba y no le gustaba. Fue así que, bueno, a pesar de estos problemas emocionales, Truman demostró ser buen estudiante y estudió en el Trinity School y en la St. John's Academy en Nueva York y siempre demostró un gran talento para escribir. Allí estudió gracias a que su padrastro le pagó toda su educación. Y en 1942 Capote empezó a trabajar como redactor en el New Yorker y publicó diversos artículos sobre la actualidad del país, el cine, el arte y varios acontecimientos de relevancia, o sea, se hizo periodista. Ya en esa época, su homosexualidad, su feminidad, su dulzura al hablar y su gusto exquisito a la hora de vestir le ocasionaban crueles burlas entre sus compañeros de trabajo. Sin embargo, yo pienso que de una u otra manera él nunca dejó que lo avasallaran por el tema de su homosexualidad, porque siempre lo dijo, nunca lo ocultó, tampoco nunca ocultó a las únicas 2 parejas que tuvo en su vida. En ese aspecto les digo que de una u otra manera creo que en la parte emocional él buscaba la estabilidad porque no era un hombre desordenado. O sea, sí iba a fiestas, pero en su vida emocional solamente se le conocieron 2 parejas y cada una de muchos años. Bueno, pasado 3 años trabajando allí, dejó la revista y publicó su primer relato, que tituló Miriam en 1945, el cual fue incluido en la revista para jóvenes adultas Mademoiselle. De hecho, el relato fue exaltado por las críticas, siendo seleccionado para ser parte de la compilación de cuentos del premio O. Henry, publicado en 1946. 2 años después publicó su primera novela, a la que tituló Otras voces, otro ámbito, en 1948, en la cual abordó las relaciones homosexuales y las vivencias de un niño del sur en busca de su figura paterna. Obviamente el relato tiene muchos toques autobiográficos, en los cuales se reflejan aspectos como la soledad que tuvo Truman Capote en su infancia, su orientación sexual, de la cual siempre habló abiertamente, y sus primeras experiencias homosexuales. Esta novela fue uno de los grandes éxitos del autor, incluso en su momento fue comparada con el escritor Alan Faulkner por su forma de escribir y expresarse sobre las vivencias de la infancia y la naturaleza. Ese mismo año publicó el relato Niños en su cumpleaños, que se publicó en 1948, en la que abordó temáticas como la amistad y las relaciones románticas, sin abandonar el estilo gótico que siempre lo caracterizó y por el cual siempre dijeron que tenía un estilo muy parecido al de Edgar Allan Poe. El siguiente año publicó Un árbol de noche y otros cuentos en 1949, un conjunto de relatos sobre la infancia y la adolescencia, haciendo énfasis en los impulsos, las fantasías y el cambio. Al igual que sus anteriores obras, también fue bien recibida por la crítica y 2 de los cuentos incluidos en este fueron galardonados con el famoso premio O. Henry, que no solamente era un premio que te daba prestigio como periodista y como escritor, sino que también incluía dinero económico. Dato curioso, él siempre quiso ganar el Pulitzer, sin embargo nunca pudo, y de una u otra manera eso siempre lo frustró porque tenía ese gran sueño, ¿no?, de que le otorgaran el premio Pulitzer, que ustedes saben que es el premio de periodismo más importante que hay. Más tarde publicó El arpa de hierba, en 1951 y Se oyen las musas en 1956.
Mientras escribía estos relatos, viajó por varios países europeos y residió en ese tiempo en España, en Italia y en Grecia, y por ese mismo periodo también visitó la Unión Soviética, porque a Turan le encantaba viajar, porque obviamente de todas esas experiencias él se alimentaba para hacer nuevas novelas. Hacia finales de la década de 1950 publicó uno de sus libros más conocidos, Desayuno en Tiffany, en 1958, que es muy famosa porque fue protagonizada luego en el cine por Audrey Hepburn. Y bueno, esta fue una novela corta que narra las vivencias de la seductora Holly, Audrey Hepburn, mujer que vive rodeada de hombres excéntricos de diferentes clases sociales y participa activamente de la vida social de Nueva York, asistiendo a cócteles, a fiestas, a eventos, pues sin querer aferrarse a nada, viviendo el día a día. Y la novela también fue un éxito, a la gente le gustó muchísimo, así que pues cada vez él se fue ganando una mayor fama como escritor, como periodista y como escritor de ficción hasta ese momento. En esta época, él también continuó publicando artículos en revistas y periódicos como el New Yorker y el Atlantic Monthly. Y este intenso trabajo periodístico inspiró así la que sería su novela más importante, la novela A Sangre Fría, a la cual llegó por casualidad. Resulta que a finales de 1959, Truman estaba leyendo el periódico cuando dio con una noticia que lo impresionó y lo llenó de terror. Un matrimonio de granjeros de apellido Cutler y sus dos hijos pequeños, y esto fue terrible, habían sido brutalmente asesinados en una remota localidad de Texas. Como buen periodista, Capote sintió que allí había una historia que merecía ser contada, así que se movió a la localidad para investigarlo todo. Se movió completamente a vivir incluso a la localidad. Él pensó que solamente iba a ir, iba a recoger información y eso lo iba a inspirar para hacer su novela. Pero se sintió especialmente conectado con los asesinos y durante los siguientes 6 años la existencia de Capote giraría completamente de modo obsesivo en torno a aquellas muertes. Su esclarecimiento y el proceso judicial que concluyó con la ejecución de los 2 asesinos, porque encontraron a los asesinos. De hecho, él mismo contó que su jornada de trabajo empezaba a las 3 de la mañana, que escribió a mano más de 6.000 páginas, que entrevistó a centenares de personas, entre vecinos, gente que conocía a los asesinos, a la familia, y en su intento por adentrarse en la psicología de los asesinos, estuvo a punto de perder el equilibrio mental. De hecho, él va a entrevistarse con estos asesinos para recopilar información para su novela, y de hecho de esto trata la película Capote, ¿no? Donde se cuenta cómo él logra ir a la localidad, conocer a toda esta gente. Él incluso vio las fotos de los cuerpos de las personas. Un asesinato brutal, ¿no? Y a él un poco lo desequilibró bastante esta investigación. De hecho, también tuvo una participación activa en la lucha por impedir la aplicación de la pena capital, que desembocó en él en una pesadilla, porque de una u otra manera él decía que su novela dependía de la vida o de la muerte de Richard Hitchcock y de Perry Smith, que estaban confinados a una agónica espera en el corredor de la muerte. Y como él no le podía dar final a la novela, porque él quería esperar hasta que se definiera esto, mucha gente dijo, y de una u otra manera es verdad, que Truman Capote explotó el morbo porque uno de los asesinos también era homosexual. Entonces él trató de crear una conexión con este asesino para recibir toda la información necesaria para poder escribir su novela A Sangre Fría, porque recuerden que A Sangre Fría no es una novela de ficción, realmente es una novela basada en hechos reales, o sea, no es una novela ficcionada, es una novela sobre un hecho verdadero. Entonces, de una u otra manera, y yo sí lo creo, él usó todas sus habilidades periodísticas, su encanto, su voz aflautada, su elegancia al vestir, y pretendió que se hacía amigo de uno de los asesinos, y este amigo pues agarró obviamente mordió el anzuelo y le dio toda la información para que él pudiera escribir su novela. Bueno, sabemos que cuando se agotaron las apelaciones, pues los condenados le pidieron a Truman que fuera testigo de la ejecución. Él fue y jamás se recuperaría de la experiencia, ¿no? Dice que lo impactó mucho ver la ejecución. Y A Sangre Fría marcó además el punto más alto de su carrera, pero también de una u otra manera precipitó su caída, porque en una entrevista él dijo lo siguiente: "Nadie sabrá jamás cómo me vació este libro", afirmó un tiempo después.
Se puede decir que me asesinó. Antes de empezarlo, era una persona relativamente estable. Después, algo cambió en mí para siempre. Así que de una u otra manera, el haberse metido en la psicología de estos asesinos, el haber ido a este pueblo, entablar amistad con el sheriff que estaba investigando el homicidio, fue algo que de una u otra manera a él lo afectó mucho emocionalmente, y dijo que nunca se recuperó completamente de ese trabajo periodístico, que además le absorbió 6 años de su vida. Como les digo, incluso él tenía una relación afectiva en ese momento, y esa relación terminó porque él estaba completamente obsesionado en descubrir hasta los más pequeños detalles de todo lo que había pasado. Por qué se había producido el asesinato, cómo se había producido, qué los había motivado. O sea, contar todo lo que involucraba este terrible homicidio. A comienzos de la siguiente década, él va a seguir escribiendo. Bueno, él saca obviamente Sangre Fría, es un exitazo total, a la gente le encanta, recibe varios premios, no el Pulitzer, pero sí recibe varios premios. Y a comienzo de la siguiente década, él publica la obra Los perros ladran en 1973, que es un conjunto de relatos que tratan de manera matizada partes de la vida del autor, como sus sueños, sus frustraciones, su crecimiento, los momentos difíciles que pasó a lo largo de su vida. Es bastante autobiográfica. Luego, 7 años después, apareció la que para muchos es también una obra muy importante. Se llama Música para camaleones, la publicó en 1980. Yo la leí y me gustó. En lo personal, mi preferida sigue siendo A Sangre Fría, después honestamente Desayuno en Tiffany, pero Música para camaleones es una obra interesante, es un conjunto de textos en los que él aborda de manera poética la vida y los sinsabores de la misma. Pues también es una obra que se disfruta, pero creo que las otras están mejores. Posteriormente inició la escritura de otra obra llamada Plegarias Atendidas, relato que él dejó inconcluso. Ahora vamos a hablar un poquito de su vida amorosa. Ya he dicho que él fue abiertamente homosexual. De hecho, uno de sus primeros amantes fue su profesor de literatura en el Smith College Newton, en el Smith College Newton Arvin, y de hecho este profesor ganó el National Book Award por su biografía de Hermann Hellwig de 1951. Y a esta persona Capote dedicó otras voces y otros ámbitos porque estaba enamorado de su profesor. Posteriormente se enamoró de John Dumpy, quien también era escritor y con quien mantuvo una relación amorosa la mayor parte de su vida, porque Capote en su vida emocional era tremendamente estable. O sea, no era que andaba con este, con el otro, bueno, tampoco con mujeres, obviamente porque era homosexual, pero una persona súper estable. Como les digo, solamente se le conocieron 2 parejas, a pesar de que era muy fiestero, a pesar de que él era muy joven, ya consumía drogas, pues sustancias prohibidas. Ahora, en cuanto a la adicción a la cocaína, los tranquilizantes y el alcohol, realmente fueron una constante a lo largo de su vida adolescente y también a lo largo de su vida adulta. Truman tenía un vacío profundo por el abandono de su madre y una gran necesidad por sentirse amado. Aunque era un hombre encantador, divertido, inteligente, realmente esa aparente alegría ocultaba las profundas carencias de su niñez. De hecho, a pesar del éxito de sus novelas y de codearse con la alta sociedad, las carencias de Capote eran realmente una realidad. Debido al consumo de sustancias, comenzó además a tener ataques de paranoia, comenzó a ser víctima de alucinaciones. Además, ya en sus últimos años se presentaba a las entrevistas en televisión ebrio, y eso obviamente comenzó a mermar su popularidad. Sobre todo hay una entrevista muy importante donde se notaba totalmente errático, le hacían preguntas y él daba respuestas totalmente ilógicas, prácticamente semidormido en la entrevista. Y esto afectó enormemente su popularidad, porque pues todo el mundo sabía que le gustaba la fiesta, pero verlo en ese estado de degradación era bastante triste. Además, él organizaba magníficas fiestas en su casa a las que asistían presidentes, actores de Hollywood, productores, princesas árabes y empresarios. Pero esa fastuosidad contrastaba con su verdadero estado emocional, porque él tenía ataques de ansiedad y de hecho pues tenía periodos muy depresivos. En sus últimos años comenzó a escribir una novela que relataba la vida en sociedad
pero sus problemas con el abuso de sustancias impidió terminarla porque muchas veces se le olvidaba lo que estaba escribiendo. Obviamente, pues con toda esta fiesta, este consumo de licor, de sustancias prohibidas, esto afectaba su coordinación motora y por el tanto la obra la dejó inconclusa. Por otro lado, en 1975, Truman Capote cometió un grave error, un error que le costó la expulsión de los círculos más exclusivos de la sociedad de New York en ese momento. Publicó una obra que tituló La Cote Basque, como un adelanto de lo que él planeaba sería su gran obra maestra, a la cual quería titular Answer Prayers. En esta obra cometió una gran traición, ahí cometió un gran error, contó los chismes, las infidelidades y las traiciones de las refinadas altas damas de la sociedad, las cuales, en la confidencia de la amistad, le habían abierto su corazón. Entre las damas expuestas por Capote estaban Barbara Bay Paley, una modelo californiana a la que pretendía el actor Clark Gable y que finalmente se casó con el director de cine Howard Panz, Pamela Churchill, también la ex esposa del hijo de Winston Churchill, y Leigh Radziwiłł, la hermana pequeña de Jackie Kennedy Onassis. Y obviamente esto fue un suicidio total porque estas mujeres que eran muy amigas de Capote se dieron cuenta que si él se atrevía a escribir una novela contando los secretos de parte de ellas, se lo podía hacer a todas. Por tanto, él era un agente tóxico porque obviamente en la alta sociedad nosotros vemos de todo, o sea, hay infidelidad, homosexualidad, lesbianismo, pero obviamente todo eso, como estas eran políticos o esposas de políticos, de presidentes, la misma Jackie, la hermana, entonces eran cosas que la alta sociedad trataba de ocultar. Entonces estas mujeres que de hecho le recibían el nombre de los cisnes de Capote, que eran mujeres elegantes, súper millonarias, que siempre andaban con Capote porque él siempre estaba rodeado de mujeres famosas y de mujeres bellas, porque ustedes saben de que él, tal vez por su homosexualidad y el hecho de que en esos años era algo mal visto, no tenía muchos amigos varones, pero sí tenía muchas amigas mujeres. Y entonces estas mujeres se sintieron especialmente traicionadas por esta publicación. De hecho, Capote contó, entre otras cosas, los grandes celos que sentía Radziwiłł por su hermana Jackie y también que ella le dio la espalda cuando se negó a testificar a su favor en un pleito que Capote tenía con George Vidal, quien lo había demandado por $1 millón porque él había contado que en una ocasión Bobby Kennedy lo expulsó de la Casa Blanca durante una fiesta porque estaba borracho y intentó manosear la espalda de la primera dama. Entonces, en venganza, Capote compareció en Nueva York ante las cámaras del programa The Stanley Seagal Show para pasarle factura a la hermana de Jackie Kennedy y quien además había dicho que él era gay y se había burlado de él, y durante un monólogo devastador Capote dijo en televisión nacional, para todo el que lo quisiera escuchar, que Radziwiłł, la hermana de Jackie, había soñado casarse con Aristóteles Onassis y que había sido su amante mientras había estado casado con su hermana. Entonces esto fue una traición enorme que también reflejó que Capote ya estaba siendo errático, probablemente por el abuso del alcohol y la sustancia, y que por tanto era un amigo tóxico. Y entonces pasó lo que nadie imaginó y lo que yo creo que Capote tampoco imaginó, y es que él se vio expulsado de los círculos sociales, de presidentes, primeras damas, políticos, y pues nunca más se les vio cerca de ellas, ¿no? Completamente expulsados de la alta sociedad de Nueva York. El evento no solo fue cruel, sino que, como les digo, es que despertó la preocupación de cualquier mujer que hubiera sido amiga de Capote en algún momento, porque si él exponía de esta manera a sus amigas más cercanas, entre las cuales estaba Jackie y su hermana, pues lo podría hacer con todas. Así que a sus mejores amigas le cerraron la puerta de Nueva York y de Hollywood. Capote fue así expulsado de los más selectos círculos sociales a los que pertenecía. Y aunque trató de justificar su traición diciendo que un escritor podía escribir de todo y añadió que la misma novela Madame Bovary y Ara Karenina no eran más que chismes de su época, sus mejores amigas, conocidas como los cisnes de Capote, se escandalizaron y le dieron la espalda. Nunca más lo volvieron a invitar a sus fiestas, nunca más lo llamaron, o sea, la ley del hielo. Entre otras cosas, Truman contó
en esta obra cómo algunas mujeres de la alta sociedad tenían relaciones íntimas durante su periodo menstrual, lo cual me parece una tontería, pero que para esa época, muchachos, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, era algo súper escandaloso. También relató que estas mujeres casadas tenían amoríos con otros hombres, con actores, con políticos, y por las descripciones físicas dadas por Capote, todo el mundo supo de quiénes hablaba. Dato importante, si bien es cierto, Truman Capote al publicar esta obra sobre estas mujeres importantes cambió los nombres. Obviamente, si tú dices mujer primera dama de los Estados Unidos, casado con el único presidente que han asesinado, no sé si es el único, creo que sí, de la manera en que mataron a Kennedy, creo que fue la única. Entonces, una mujer súper elegante, muy hermosa, casada estratégicamente con el que luego sería asesinado y que fue presidente de los Estados Unidos y que luego se casó con uno de los hombres más ricos del mundo, y la describía físicamente a cómo era Jackie, a cómo era la hermana o a todas las mujeres. Pues obviamente, desde el momento que la gente compraba el libro y lo leía, todo el mundo se dio cuenta de las infidelidades y de la vida desordenada que tenían estas mujeres, y eso no les gustó porque obviamente estas mujeres estaban casadas y tenían una imagen que vender al exterior de mujeres refinadas, de mujeres que no hacían X o Y cosas. Y estas cosas que él contó en la novela, aunque le cambió los nombres, eran cosas que realmente ellas habían contado a Capote en un momento de amistad. Entonces ellas se sintieron traicionadas. Esta expulsión de los círculos más selectos de la creminata de la sociedad acrecentó más sus adicciones a la cocaína y agravó la vida nocturna que llevaba, porque al ser expulsado de los círculos de Hollywood, de New York, pues no le quedó más que ir a los bares y degradarse más. En ese tiempo estuvo internado en clínicas de rehabilitación en numerosas ocasiones, pero nunca pudo dejar el consumo de sustancias y sobre todo el consumo de alcohol, que fue algo que inició desde que era muy pequeño y pues que lo acompañó a lo largo de toda su vida. En sus últimos años su pareja lo abandonó cuando él entró en esa espiral autodestructiva, y después de una relación de más de 10 años, pues le dijo a Capote que si él no dejaba sus adicciones, el alcohol y las drogas, pues no iba a seguir con él, y como Capote no lo hizo, al final pues lo abandonó. El problema con el alcohol se agravó tanto que Capote ya no podía dar un solo paso sin tomar, tomaba en la mañana, en la tarde, en la noche. Era la única manera de mantenerse despierto, luego tomaba píldoras para dormir. Y obviamente todo este exceso comenzó a afectar su capacidad para escribir y su capacidad para concentrarse. En sus últimos años intentó terminar una novela, pero tenía continuas lagunas mentales que le impedían hilvanar las tramas. Sus médicos le dijeron que tenía que dejar de beber, pero realmente nunca pudo hacerlo. Además, combinaba el licor con pastillas para dormir, para activarse durante el día, y luego consumía metanfetaminas. Obviamente todos estos excesos le produjeron cáncer de hígado y también cirrosis. Finalmente murió en Los Ángeles en 1984 después de una sobredosis de múltiples sustancias estupefacientes. En sus últimos años fue cuidado por la hija de una de sus exparejas, de la cual él se había hecho cargo, la había adoptado en cierta manera, y pues él fue como su padre y ella lo cuidó en sus últimos momentos, porque ustedes saben que en los momentos de gloria, en los momentos que uno lo tiene todo, cuando él era parte del jet set internacional y era amigo de Jacqueline Kennedy y era amigo de políticos, pues todo el mundo estaba con él, pero en sus últimos años él terminó completamente sola y completamente abandonado de sus supuestos amigos, entre ellos varios productores de Hollywood, incluso estrellas muy importantes. Él fue amigo de Marilyn Monroe. Pero bueno, fue una época en que además en Hollywood había un consumo desmedido de sustancias, y él fue parte de esta época desordenada, ¿no? Murió con tan solo 59 años, una persona muy joven. Yo siento que en cierta manera empezando casi su carrera literaria, porque hemos tenido escritores aquí en este canal de la talla de León Tolstoy, que por ejemplo murió de 82 años, y esto le permitió tener más obras. Obviamente, como él tuvo una vida relativamente más corta, pues escribió mucho menos. Y creo que fue una vida bastante tortuosa y bastante complicada. Él nunca se pudo reponer completamente de ese abandono que tuvo siendo pequeño. Bueno, a manera de conclusión, quisiera terminar el ensayo de la siguiente manera.
Truman Capote vivió una vida intensa. Sus inicios fueron muy difíciles, ya que fue abandonado por sus padres, por lo que siempre acarrió una fuerte carencia afectiva. Desde joven demostró una gran calidad literaria y logró alcanzar la fama con su novela de no ficción A Sangre Fría, que le dio fama, renombre y reconocimiento social y que yo creo que hubiera sido una excelente oportunidad para seguir escribiendo. Sin embargo, los excesos de sustancias prohibidas y de alcohol lo terminaron destruyendo. Su homosexualidad lo hizo objeto de burlas y su madre nunca lo aceptó. De hecho, ella cuando hablaba de Capote decía que ella tenía la esperanza de que su hijo enmendara su camino. Entonces yo creo que los padres siempre tienen que apoyar a sus hijos y ella no fue ni una madre presente ni una madre que respetara las decisiones personales de su hijo y nunca lo apoyó. Esto provocó una relación tensa entre ambos, por lo cual cuando su madre se suicida, él va a verla, bueno, ya se había suicidado, pues, pero la visita, pues va al entierro y de una u otra manera él dijo que en ese momento trató de hacer las paces con su madre. Sin embargo, tuvo muchas amigas que lo quisieron y respetaron siempre sus preferencias sexuales, entre ellas les comentaba la misma Jackie Kennedy y también Marilyn Monroe. Truman Capote es considerado actualmente el padre del nuevo periodismo, un género que mezcla la ficción narrativa con la investigación periodística, y aunque tal vez no tuvo una vida feliz, su nombre es hoy sinónimo de originalidad y talento. Antes de morir dijo las siguientes palabras, o al menos eso dicen sus biógrafos: las palabras me salvaron siempre de la tristeza. Y de una u otra manera yo creo que eso es cierto, bastante al estilo de lo que ocurrió con el mismo Ernest Hemingway, o con el caso de Emily Dickinson, o con el caso también de Virginia Woolf. Yo creo que de una u otra manera estas mentes geniales, impresionantes que hemos tenido, que nos han regalado poemas, novelas, cuentos impresionantes, de una u otra manera encontraron su válvula de escape a través de la literatura. Y yo creo que para Truman Capote el escribir sobre sus experiencias, sobre su vida complicada, sobre su homosexualidad y el rechazo que recibió en su momento por parte de su madre, el abandono de su padre, fueron cosas que lo marcaron, pero que también le permitieron alimentar sus obras. Porque cuando ustedes leen Desayuno en Tiffany, también A Sangre Fría, de una u otra manera uno encuentra de pronto estos personajes que tratan de buscar la felicidad a través del consumo, ¿no? A través de las fiestas desenfrenadas, a través de la joya, a través del licor, a través de las drogas, porque son personajes bastante oscuros, pero que de una u otra manera solo llegan a su autodestrucción, porque ustedes saben que el consumo de sustancias, de alcohol, es completamente destructivo. Y si nosotros leemos A Sangre Fría, que es una novela completamente diferente, porque no es una novela ficcionada, nosotros descubrimos el gran talento que tenía Truman Capote para crear y para recuperar historias de la realidad, porque todo lo que se cuenta en el libro realmente pasó y, como les digo, está basado en entrevistas periodísticas que él hizo. Y la novela pues obviamente te eriza los pelos porque, o sea, el saber que esto ocurrió y que él entrevistó a los asesinos de esta familia y él cuenta todas las motivaciones. No les quiero arruinar el libro porque vale mucho la pena que lo lean. Pero obviamente esto también fue una nueva manera de hacer literatura, una nueva manera de hacer periodismo y que indudablemente sentó un antes y un después. Y de una u otra forma, aunque yo creo que Truman Capote tuvo una vida llena de lujos, de fastuosidad, porque si ustedes ven sus entrevistas, él se vestía de Armani, él obtuvo mucha fama con sus libros, también esto se tradujo en dinero. Él logró vender también Desayuno en Tiffany a Hollywood, una megaproducción por la cual le pagaron millones de dólares. Entonces él realmente tuvo fama, reconocimiento, pero a pesar de toda esa vida de lujo, nunca pudo comprar la felicidad. Y esto es un mensaje que también creo que nos deja la vida de Truman Capote, que tú puedes tener dinero, fama, reconocimiento, escribir obras impresionantes, estar rodeado de presidentes, de políticos y sin embargo, en el fondo, seguirte sintiendo solo. Porque la felicidad es tan costosa que ni siquiera los ricos pueden comprar. Bueno, espero que te haya gustado la vida de Truman Capote. Te dejo en el link de la descripción el imprimible de mi clase por si quieres descargar el ensayo, leerlo y ver mi lista de referencias. Si no te has suscrito, por favor suscríbete a mi canal
regálame un like y sobre todo comparte el link de mis videos en tus redes sociales. Recuerda que subo nuevos videos los miércoles, los viernes y los domingos. Les mando un beso, un abrazo, los quiero mucho, cuídense.